Entonces, bueno, vamos a hablar, voy a tratar de ir rápido para poder ir cerrando y que podamos conversar también. Sobre este concepto, a mí me gusta mucho hablar del concepto de hackear cerebros, porque obviamente vengo del mundo de la tecnología, soy psicólogo, pero la tecnología me ha apasionado desde chico. Los que me conocen saben un poco mi historia, pero parte de mi historia, ¿por qué estoy tan obsesionado con el hackeo de los cerebros? Porque cuando era chico, en fin, aprendí a leer súper temprano, tenía como 2 años, me decían el loco Bustamante, llamaban a mis papás al colegio y le decían de que ojalá no me llevaran al colegio, porque en el fondo distraía a los otros cabros y era como, era poco práctico tenerme. Entonces, y me daba rabia porque yo decía, bueno, eso es porque algo está mal. Yo no asumía que los otros niños eran como no sé, pues menos inteligentes porque no sabían leer, sino que asumía que lo más seguro es que los papás no les contaban los mismos cuentos que me contaban a mí, porque mi papá me contaba cuentos y me leía historietas y por eso aprendí a leer. Entonces yo estaba obsesionado con una píldora o hacer que la gente se hiciera como más inteligente o algo por el estilo para tener más amigos en realidad. Entonces, en esa obsesión fue que siempre era como, tenía esta obsesión de cómo hacerlo. Y hace como 30 años atrás vi El hombre del jardín y un psicólogo, neurólogo, en fin, como que con unos lentes de realidad virtual transformaba a la gente en más inteligente. Se transformó un jardinero que tenía como un retraso y lo transformó. Obviamente que el jardinero después quiso dominar el mundo y destruirlo. Entonces ahí caché que también había que poner ojo cuando quisiera la gente más inteligente, pero siguió siendo mi obsesión. 30 años después, y debo decir con mucha alegría, la semana pasada estuve presentando en el ETM Day de Emprende tu Mente, ya lanzamos nuestro spin-off, ¿no es cierto?, que es Rewire, con lentes de realidad virtual y justamente un programa de neuroestimulación y de neuroentrenamiento para reprogramar la mente, en el fondo, para ser no solo más inteligente, sino que más consciente. La inteligencia es una cosa bien subjetiva, además. Así que el concepto de hackear cerebro es eso, es como pero para poder hackear algo, por ejemplo, ustedes sabían que los hackers de los que bueno, pueden robar computadores, qué sé yo, todo, son gente que sabe mucho de redes y de programación. Por lo tanto, lo primero que hacen es que entienden mucho cómo funciona el computador, entienden cómo funciona la programación, y desde ahí es que pueden hackear. Por lo tanto, en realidad no podemos pensar que tenemos alguna capacidad, ¿no es cierto?, de controlar algo, si es que no conocemos cómo funciona nuestro cerebro. O sea, les puedo decir con toda tranquilidad, y puede ser deprimente para algunos, pero si usted no conoce cómo funciona su cerebro, está bajo la ilusión de la libertad, bajo la ilusión de que puedes tomar ciertas decisiones de forma objetiva, etcétera, porque en realidad generalmente no es así, y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Entonces, bueno, los que me conocen ya saben, soy founder de Autómata, socio de HANA, una mezcla rara, psicólogo organizacional, máster en ingeniería en neurociencia, diseño de servicios, que estudié economía del comportamiento, marketing digital, o sea, soy creador de contenido, cantante, chamán, en fin, una mezcla muy rara de cosas, y eso tiene que ver justamente con esta idea que tengo de que uno puede hacer cualquier cosa, ¿ya? Cuando les mande la presentación, les voy a mandar un episodio en particular que hicimos con Hanna de nuestro podcast de Reprogramar tu mente, donde decimos todos podemos hacer cualquier cosa y que eso creo que es clave. Entonces, lo primero es entender que las organizaciones sanas son totalmente improbables. O sea, la idea de una organización sana es una idea tan loca como, no sé, como cualquier idea muy loca. Nosotros creemos que eso es, pero no. Entonces vamos a ver cuáles son las 4 causas que hacen que esto sea improbable. La primera tiene que ver con la distorsión de la realidad. Nosotros distorsionamos la realidad. O sea, la creencia de que nosotros vemos la realidad objetiva está errada por defecto, porque piensen ustedes que cuando vemos algo de un color, justamente quiere decir que ese es el color que no tiene esa cosa, porque nuestros ojos capturan, ¿no es cierto?, la luz que refleja sobre una cuestión y es el color que no está, el que nosotros interpretamos como que es el color. Pero además, ¿no es cierto?, lo que vemos pasa por el nervio ocular, que son cruzados, se van a distintas áreas del cerebro, un área visual, eso pasa también por las memorias que pueden estar en el hipocampo y con las emociones y lo teñimos de distintos colores, por lo tanto, en realidad, lo que sentimos, olemos, etcétera, está totalmente distorsionado generalmente. Entonces ya la percepción, el proceso de percepción ya es una cosa muy interesante. Después tenemos un problema con los sesgos cognitivos, ¿no es cierto? Con la educación que nos mete en un montón de cuestiones, vamos creyendo cosas. Ah, no sé, pues desde que nos digan que el rojo es para parar, ¿no es cierto? O el verde es para poder avanzar. Vamos asociando cosas, ¿no es cierto? Y vamos teniendo sesgos. Y tenemos una serie de sesgos como de generalización, ¿no es cierto? Y decimos, toda la gente de tal forma es de tal forma, ah, toda la gente no sé qué. Tratamos de encontrarnos la razón a nosotros mismos, por lo tanto tratamos de encontrar aquellas cosas que justifican lo que estamos haciendo. Y eso se ha estudiado mucho, lo pueden ver en economía del comportamiento, sesgos cognitivos, busquen, van a encontrar un montón y se van a
morir de la risa cuando vean el listado de sesgos cognitivos y vean cuáles le aplican a ustedes. Les aseguro que más de alguna vez le aplican varios a eso. Nos comunicamos, ¿no es cierto? También decimos palabras distintas. O sea, imagínense, no sé, cuando la gente de repente llega a otros países y están los chilenos que dicen, oye, nos juntamos al tiro. ¿Y qué es al tiro? ¿Cachai? Y más encima que el tiro suena como al tiro, o sea, como que sería ahora, pero el al tiro chileno es como en 15 minutos más, o 20 o 30, quién sabe cuántos minutos más, ¿no es cierto? Ah, entonces tenemos formas de comunicarnos que también, ¿no es cierto?, van haciendo que no tengamos esa comunicación. Y por supuesto los sesgos culturales, imagínense en países además que tenemos ya cada vez más multiculturalidad, esas cosas pueden ser, o sea, por tanto ya solamente a nivel de percepción y comunicación, ya las posibilidades de que tengamos una cosa razonable dentro de la organización son muy bajas. El problema es que eso lleva a prejuicios, lleva a conflictos y nos hace menos flexibles, porque en el momento en que estamos, ahí Hannah dijo una frase muy buena, que era, ¿qué es lo que prefiere uno? ¿Estar feliz o tener la razón? ¿Ah? Y la mayoría de la gente prefiere tener la razón que ser feliz. Y la base probablemente de todas las peleas de pareja es esa. ¿Ah? ¿Qué quiero? ¿Tener la razón o estar contento? Entonces, no, yo no estoy dispuesto a tener la razón. Entonces, bueno, cuando tomamos esas decisiones, obviamente vamos generando los conflictos. Por otro lado, tenemos el tema de la regulación emocional. Funcionamos desde lo emocional, queramos o no. O sea, toda esa gente que dice, no, yo soy súper racional. Las posibilidades de que eso sea cierto son bajas porque los experimentos lo han mostrado. O sea, poniendo electroencefalogramas, poniendo incluso resonancia magnética, etcétera, se ha descubierto que las personas, las decisiones, al tiro funciona el sistema límbico. Y el sistema límbico es el que se encarga, ¿no es cierto?, de la lucha y la huida y por lo tanto, pero ¿qué pasa? Una vez que tomamos esa decisión emocional, sí somos capaces de rápidamente racionalizarla. Entonces, por ejemplo, llega, ¿no es cierto?, alguien y nos dice algo y nosotros vamos y le contestamos una cuestión súper emocional, que sabemos que está mal en el fondo, pero rápidamente racionalizamos y decimos, sí, pero también esta persona antes me ha dicho no sé qué, y además yo creo que, y tratamos de encontrar la justificación. Y son buenas las justificaciones muchas veces, ¿no es cierto? Pero el problema es que si nos quedamos en la justificación y no hacemos el metapensamiento, y aquí voy a decir algo muy clave, que es el metapensamiento, ¿no es cierto? O la metacognición. Yo diría que es una de las herramientas más poderosas, vamos a hablar, que la metacognición y la atención dirigida son dos de las herramientas más poderosas del ser humano para cambiar la realidad. O sea, y lo estoy diciendo así de fuerte. O sea, cuando hablamos de cambiar la realidad es porque dado que la realidad es subjetiva y dado que la realidad la provocamos desde adentro, de donde ponemos la atención, etcétera, nosotros podemos cambiar la realidad desde la atención y la metacognición. Entonces, pero cuando no hacemos metacognición, es decir, queremos quedarnos con tener la razón, es decir, hicimos esa cosa emocional y la justificamos luego, nos vamos a quedar pegados en eso. Entonces, eso limita la capacidad cognitiva, nos hace propensos a los errores, a los excesos, ¿no es cierto? Y además nos hipersensibiliza a los estímulos externos. O sea, si no estamos claros respecto a cuán regulados estamos emocionalmente, va a pasar que vamos a tomar muchas más decisiones desde la desregulación sin saberlo o sabiéndolo, pero negándolo desde la razón. Entonces eso hace que tú tengas jefes que pueden tener muy buena formación, muchos años en la industria, etcétera, pero que igual están tomando constantemente malas decisiones. O sea, piensen ustedes, con todo lo que hemos hablado, ¿por qué las empresas siguen haciendo y diseñando trabajos que superan las capacidades cognitivas de la gente? ¿Por qué siguen no preocupándose de ciertos aspectos de la felicidad? ¿Por qué, si se sabe toda esta información, piensa usted lo mismo, ¿por qué la educación sigue siendo como es si la educación está en contra, toda la educación está diseñada en contra de cómo funciona el cerebro? Y llevamos años, o sea, yo me acuerdo hace unos 20 años atrás, vino Sir Ken Robinson a hablar acerca de educación a Chile y todo el mundo hablaba hablando de que había que cambiar la educación. Ningún partido político, ningún área se tuvo la decencia de trabajar el tema de la educación. Y hoy día la educación sigue siendo muy mala, en todo el mundo casi, pero cuando no está diseñada para el cerebro, ¿por qué? Porque las decisiones no se toman desde el punto de vista racional. Las decisiones al final las tomas desde que eres un partido político, que eres de esto, que crees en esto, que quieres, en fin. Todo esto es muy importante y esto afecta al cómo nos relacionamos con otras personas. Por otro lado, tenemos el distrés y el burnout. Y hablo de distrés, ¿no es cierto? Porque un poco como comentaba Venceslao, y que muy importante, ¿no es cierto? El estrés puede causar la muerte. O sea, el estrés es fuente de suicidio, el estrés es fuente de violencia, el estrés es fuente, o sea, cuando vemos muchas veces desde asesinatos, ¿no es cierto?, crímenes, etcétera,
muchas veces está asociado al estrés. Incluso personas que caen en ciertas conductas, ¿no es cierto?, de distinto tipo de ilegalidad, etcétera, pueden estar asociados al tema del estrés. Y en este caso el distrés, porque está el eustrés y el distrés. Y el eustrés es el estrés positivo. Porque aunque no lo crean, sí existe el estrés positivo. Vamos a hablar un poco más adelante, pero en lo que es la mentalidad de crecimiento o lo que es la antifragilidad, a veces ser capaces de funcionar bajo cierto nivel de estrés es lo que nos permite superarnos o funcionar bien, que tiene que ver un poco con lo que dijo después Gabriel también acerca de que no siempre la felicidad es tener un sueldo sobre alto, sino que un sueldo justo, porque necesitamos un equilibrio, ¿ya? O sea, lo que nos mantiene en movimiento es una mezcla de algo feliz con algo incómodo, y eso va haciendo, y ese equilibrio es muy, muy delicado. Pero el punto es que cuando tenemos, ¿no es cierto?, más carga de lo normal, más de lo que puede soportar el cerebro, lo que decía Claudio, ¿no es cierto?, que nos vamos más allá de las capacidades humanas, tenemos distrés. Y eso nos pone en modo lucha huida y nos hace probablemente más agresivos, nos hace llegar al burnout, que el burnout puede causar daño cognitivo, a veces por varios años. Yo estuve 2 años con problemas cognitivos, gente que me tenía que asistir en cosas muy básicas, porque yo había perdido ciertas capacidades solamente por un burnout, y el cerebro le cuesta recuperarse, porque básicamente ocurren cosas neuroquímicas, ¿no es cierto?, que son capaces de alterar las estructuras cerebrales y neurológicas, en particular las estructuras de redes neuronales. Por lo tanto, no es cualquier cosa. ¿M? Y se generan problemas de sueño. Si se generan problemas de sueño, se generan más problemas como los que hablaba un poco Claudio, ¿no es cierto? El cerebro necesita del sueño para funcionar. La gente se pone más agresiva, dentro de esa agresividad. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, no sé, las empresas de la ley Carín y todo este tema, esto no se trata de poner sistemas de denuncia, ¿no es cierto? No se trata de hacer programas de tomémonos las manos y querámonos más, sino que en realidad a la base, ¿no es cierto?, la agresividad, la violencia, el ser de una forma u otra, están en todas las cosas que les he ido diciendo, desde los sesgos que tenemos, hasta la poca regulación emocional, hasta el mal control del tema del estrés. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que se controle. Y finalmente, ¿no es cierto?, el tema de la atención. Entender cómo funciona la atención es clave. La atención, Joe Dispenza habla, ¿no es cierto?, donde pones la atención, pones la energía. La atención es la capacidad que tenemos de efectivamente alumbrar hacia dónde, es como si estamos en un túnel y tenemos una lámpara, y vamos alumbrando y podemos ver aspectos de la realidad, porque no podemos capturar toda la realidad al mismo tiempo, que nos volveríamos locos. Pero la atención es capaz de ponerle un color a esa realidad. Entonces, si yo me despierto en la mañana diciendo voy a tener un día horrible, lo más seguro es que me voy a fijar en todos los aspectos que cumplan esa característica. Me tocó una luz roja, varias luces rojas, y es imposible que te toquen luces rojas todas, ¿no es cierto? A no ser que hayas por Hilary Yáñez, pero ya cuando doblaste te tocó otra luz. Pero tú las empiezas a ver como si todas fueran así. Y lo mismo, entonces tú me miraste de esta forma, respiraste un ritmo como diciendo que yo era estúpido. Imagínate, respiraste, o sea, todo puede ser, es una absurdez, pero de alguna forma vamos creando esa realidad. Eso nos genera, ¿no es cierto?, problemas de foco, porque en el fondo tiene que ver con una serie de redes que están en el cerebro. La red de saliencia, por un lado, que es la que determina cuáles estímulos son los más importantes. La red ejecutiva central, que es la que define entonces sobre qué actuar. Y la red por defecto, que es la que genera como la rumiación para que baje un poco ese ruido. Y el sistema de activación reticular también, que es el que también define hacia dónde estamos mirando. Entonces, pero la estructura que maneja, ¿no es cierto?, súper delicadamente el qué información podemos tener en ese momento es la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es como la memoria RAM en los computadores. Es bien poca en comparación al resto de las funciones que tenemos. Entonces hay que cuidarla mucho. Porque si en esa memoria de trabajo, que es la que usamos cuando alguien te da un número, por ejemplo, y tenías que tratar de acordar antes de anotarlo en alguna parte, es corta, es chica, qué sé yo, tenemos más posibilidades de error. Y menos capacidad de resolver problemas. Y cuando no podemos funcionar de esa forma, pues no podemos poner atención, sobre todo de repente las personas que tienen déficit atencional y en general, ¿no es cierto?, vamos a sentir que tenemos menor capacidad de resolver problemas y nos vamos a sentir incompetentes. O sea, además cuando diseñamos, fíjense qué interesante, si diseño mal el trabajo y hago que la persona tenga que hacer más actividades de las que el cerebro puede hacer, ¿no? Estoy leyendo procedimientos, como dice Claudio, que cierto, esa persona se va a sentir más incompetente. Si se siente más incompetente, baja su autoestima. Si baja su autoestima, su sistema reticulado va a poner atención en aquellas cosas que le hacen sentir menos autoestima y va a reafirmar ese sentimiento de autoestima, se va a hacer más incompetente. Eso va a hacer que esté menos regulada emocionalmente, va a estar más enojada, va a reaccionar más, ¿no es cierto? Y todas las otras variables que vimos antes van a empezar a potenciarse. O sea, el mal diseño, cuando tú le das mal una orden a una persona, cuando tú le diseñas mal la descripción de cargo, tú puedes generar todos estos problemas. O sea, cosas que la gente ve como que lata hacerlas, ¿no es cierto? Hacer la descripción de cargo, hacer la descripción de tarea, suena como tan obvio,
Pero eso, el estar mal hecho, eso te genera desatención, te genera distrés, te genera regulación emocional, te distorsiona la realidad. O sea, literalmente, por no hacer lo básico que uno tiene que hacer en el trabajo, podemos tener estrés crónico, ansiedad, depresión, burnout, problemas de sueño, trastornos psicosomáticos, baja autoestima, desmotivación, problemas relacionados con el abuso de sustancias. O sea, todo esto surge de una descripción de cargo mal hecha. Todo esto surge de una mala tarea. Todo esto surge de no tener un sistema de gestión de tareas o no tener un buen sistema de comunicación. Fíjense lo que les estoy diciendo. O sea, cuestiones que nos parecen obvias del día a día. No, pues sí. ¿Y cuántas organizaciones no les ha tocado que dicen, pero ¿para qué vamos a tener una... Si la gente sabe cuál es su pega, en vez de tener una buena descripción de cargo? Si ya cómo no va a saber cuál es su rol, si lleva años trabajando en esto. Pero cuando la persona siente que hay una diferencia entre lo que el jefe espera de él o ella y lo que hace, empieza a generarse todo esto. Por lo tanto, cuando nosotros creemos que nuestra organización está bien, incluso si hacemos un estudio de clima y nos aparecen los indicadores relativamente altos, ojo, porque que aparezcan los indicadores relativamente altos en un estudio de clima tampoco significa que estas cosas estén resueltas. Por eso que también recomiendo hacer cuestiones como el estudio que propone la misma Suceso, ¿no es cierto?, que es el CEAL, que tiene los factores psicosociales de riesgo. Si bien tiene algunos temas metodológicos que uno podría mejorar, pero es gratuito, lo pueden hacer todas las organizaciones. De hecho, es obligatorio, en realidad, una cosa que no lo hagan, pero es obligatorio. Así que, por lo tanto, deberían ir corriendo todos a hacerlo. Más encima que es gratis, les va a dar unos indicadores súper interesantes respecto de hartas variables psicosociales. Solamente con leerse el manual del CEAL Suceso ya van a aprender harto sobre factores psicosociales de riesgo y todo. Entonces, estas cuestiones son muy, muy importantes. Así que, habiendo dicho eso, vamos a hablar un poco acerca de cómo, ¿no es cierto?, la neurociencia y la tecnología puede estar al servicio de estas cosas y algunas de las cosas que creo que uno puede aprender, o sea, para que no sea todo tan dramático, sino que, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender que nos puede servir para todo esto? Entonces, lo primero tiene que ver con la coherencia cerebral, que es lo que habló Hannah, así que no voy a detallar, pero efectivamente todo esto surge de un estudio que yo les dejé ahí puesto, ¿no es cierto?, que tomaron a personas en un equipo de trabajo, les pusieron electroencefalograma y descubrieron que efectivamente cuando funcionaban muy bacán, al mismo tiempo estaban muy sincronizados en las ondas cerebrales. La sincronización intercerebral ya se había descubierto en personas, así como decía Hannah, cuando con Hannah nos leemos un poco la mente y nos terminamos las frases porque ya tenemos una cierta sincronización cerebral por años de trabajo. En los equipos hay ciertas actividades, ¿no es cierto?, que hacen que eso pase, las actividades creativas, colaborativas, en fin, de empatía, que es un poco todo el tipo de talleres que ha estado diseñando Hannah y que por supuesto los invitamos a que si algún día quieren trabajar con eso, nos avisen y podemos trabajar juntos en eso. Pero sobre todo, ¿no es cierto? Eso mejora la comunicación, agiliza las tareas, mejora la creatividad. Es muy importante hacer ejercicios de empatía, por ejemplo, para activar las neuronas de espejo. Entonces, uno activa eso y empieza ya a tener equipos que van a estar mejor. O sea, y tiene que ver con justamente los factores sociales, el attachment social, que es algo que habló Wenceslao también en la parte de felicidad. Entonces, un indicador importante de la felicidad subjetiva tenía que ver con la sensación de pertenencia, con el tema social. Entonces aquí, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo hacemos un ejercicio que hicimos con un equipo, con Hanna, donde vamos haciéndole preguntas a la gente, ¿no es cierto?, y esas preguntas las vamos poniendo en una plataforma, después lo pasamos por una inteligencia artificial que ya tenemos entrenada en las heurísticas que nosotros usamos, pero esto permite que las personas se escuchen, y cuando se escuchan entre ellos, ¿no es cierto?, van aprendiendo más y van generando esta empatía, y en este proceso de empatía, cuando tú llegas al final de la actividad, que es una actividad que hacemos como en unas 2 horas, máximo 3 horas, es increíble cómo parten todos como con ciertos desacuerdos y después todos los desacuerdos ya están relativamente arreglados y aunque la gente no está de acuerdo, están dispuestos a negociar y todo porque en el fondo fueron capaces de ver y generar un poco esta coherencia cerebral. Así que esto está muy, muy interesante y con Hannah les hablaremos un poco más cuando nos pregunten. Después, el neurohacking en líderes y equipo. Entonces, aquí viene la parte de la metacognición. El concepto de metacognición tiene que ver con esto o sea, cuando ya sabes esto, de hecho, todos aquellos que hayan escuchado esto ya tienen algo de hackeado. Porque básicamente el hecho de que tú sepas que, ya, sabes que en realidad yo funciono con sesgo. Ya, mira, sabes que funciono emocionalmente primero. Entonces, antes de tomar una decisión, debería preguntarme, ¿esto que estoy decidiendo lo hago porque tengo las razones ya? Y luego hacer las razones ya. Pero ¿qué podría negar estas razones? Es más pega o más trabajo, como dice, pero permite tomar mejores decisiones. El cortisol tarda como 6 segundos en llegar a la corteza frontal y distorsionarlo todo. Por lo tanto,
demorémonos 6 segundos mínimo, ¿no es cierto?, en responder, incluso cuando nos sintamos afectados. Usemos ChatGPT, siempre digo yo, antes de contestar una cuestión que pone en ChatGPT, oye, mira, esta persona me dijo esto, le quiero decir todo esto, ¿qué opinas? ChatGPT te va a decir, mira, ¿quieres que te diga? Creo que sería mejor que se lo digas de otra forma. Y ChatGPT es bastante más criterioso que como el 99% de los humanos. Así que, de todas maneras, se lo recomiendo. Entonces, la neurogestión tiene que ver con eso, con que creo que todas las organizaciones debieran tener neuroeducación. ¿Ah? Todos debieran tener neurociencia. Y es obvio. O sea, si les hago curso de Excel a todos, les hago curso de Office, ¿ah? Les hago curso de los manuales de desempeño, no sé, todos tienen que entender cómo funciona el cerebro. Debería estar en el colegio. De hecho, eso muestra por qué los colegios están claramente diseñados para que la gente sea esclava. Porque obviamente no te enseñan a usar tu cerebro. O sea, es como loco, que todo el mundo lo sabe hace más de 80 años y no lo hagan. Eh, Luego, el entrenamiento en antifragilidad, esto es algo más nuevo, ¿no es cierto? Viene de un libro que se llama Antifragilidad, de un autor de Bio Caleb, que habla acerca de ciertas variables, ¿no es cierto?, que hacen que no seamos solo resilientes, que ya ser resiliente es algo importante, sino que seamos antifrágiles, es decir, que seamos capaces de resistir los embates de la vida, porque la vida va a ser la vida nomás. O sea, vamos a tener jefes malvados, vamos a tener organizaciones malas, vamos a tener cosas buenas, cosas malas todo el día. ¿Cómo vamos lidiando con esto? Y ahí surgen estos conceptos como, por ejemplo, el trabajar con estrés, ¿no es cierto? O la vía negativa, muy interesante. La vía negativa tiene que ver con lo que decía Claudio, de eliminar estímulos innecesarios. Por ejemplo, yo tengo puras camisas negras y tengo pantalones que combinan. Y yo no decido qué ponerme en la mañana. Yo tomo una camisa al azar y un pantalón al azar. Punto. Lo que hacía Steve Jobs, qué sé yo. Puede sonar una tontera, pero también, no qué sé yo, definir lo que vas a comer durante toda la semana el domingo. ¿Cierto? Todas esas pequeñas decisiones tú las puedes ir eliminando y vas generando mucha más capacidad para otras cosas. Entonces, eso, y así hay varias búsquedas antifragilidad, está muy interesante. Eh, Luego también el tema de la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, lo recomiendo mucho, tiene que ver con enfocarse en el proceso más que en el resultado. Soy capaz de ver el resultado, pero lo veo a largo plazo. Versus, ¿no es cierto?, todo este tema de la recompensa inmediata, ¿no es cierto?, que se ha ido destruyendo nuestro sistema de recompensa con el TikTok y con el Instagram, que queremos que nos hagan like de inmediato. O sea, ¿cómo vamos aprendiendo?, ¿no es cierto? Y por eso que cuestiones como eliminar ciertas distracciones, como el teléfono, etcétera, en el trabajo, son súper clave también, porque una persona que está, por ejemplo, en el trabajo con el teléfono a cada rato, va a tener menos posibilidades de concentrarse porque está generando también un circuito de recompensa malo. Integración de herramientas, tecnología y colaboración es muy importante, ¿no es cierto? Usar tecnología para colaborar, ¿no es cierto? Saber usar Teams, saber usar, qué sé yo, Slack, cosas por el estilo. Por eso la tecnología se transforma en una cosa, obviamente, hoy día muy importante, porque estamos hablando de tecnologías de aumento humano. Y estaba viendo ahora un último trabajo que mostraba la gente de la Harvard Business Review, que habla acerca del work enhancement, ¿no es cierto? Que nosotros hablamos siempre del human enhancement, pero esto es como, en el fondo, que las herramientas de inteligencia artificial generativa nos transforman, ¿no es cierto?, en en trabajadores mejorados. Entonces, ¿cómo ser trabajadores mejorados usando tecnología? Muy importante. Eh, el tema del mindfulness, ¿no es cierto? Alguien me preguntaba por qué en el Rewire usábamos mindfulness como una de las medidas más importantes. El mindfulness o la meditación, podríamos decir que es la mejor forma de dejar el cerebro listo para hacer todo lo otro que les dije. O sea, si tuviéramos que encontrar cuál es el mejor momento del cerebro para decirle cosas, para contarle cosas, para cambiarlo, para hacer cambios cognitivos, etcétera, es cuando estás en estado de mindfulness. Porque yo no puedo ir y decirte, ¿no es cierto?, cosas que te mejoren o te cambien cuando estás estresado, cuando estás triste, cuando estás activado emocionalmente. Cuando el cerebro está en estado de mindfulness, es como que está justo así como listo para absorber de todo. De hecho, sirve para aprender. Si tú haces mindfulness antes de una lección, de aprender algo, vas a aprender más rápido. El problema es que es difícil hacer mindfulness en el mundo de hoy con tantos estímulos y por eso vamos a hablar de las terapias de mindfulness con realidad virtual, por ejemplo, que es lo que hacemos nosotros en Rewire. VR. Pero el mindfulness disminuye literalmente el dolor, el estrés, la ansiedad, mejora la concentración, mejora el desempeño. Estudios en pacientes con cáncer muestran 40% de disminución en dolor crónico, 40% de disminución en ansiedad. O sea, estamos hablando de números importantes. Estamos hablando de miles de estudios que prueban todo esto. Esto no es teoría, no es espiritualidad, no es pachamámico ni nada por el estilo. Después, bueno, el soporte emocional es muy importante y hoy día podemos usar la inteligencia artificial para eso. Aprender a ser agente. Hoy día una persona que trabaja en bienestar, etcétera, debiera aprender a ser agentes inteligentes, debiera aprender a usar OpenAI o ChatGPT para crear su propio agente. ¿Cómo yo puedo hacer agente a lo mejor que estén 24/7, no sé, que puedan responder cosas? Tú puedes decir, ya, pero es que no va a hacer lo mismo con un humano. Claro, pero es preferible no tener ningún humano o no tener nada.
¿Mm? Y yo puedo generar agentes que hagan preguntas, que ayuden, que reconozcan signos de estrés, ansiedad, depresión, ¿no es cierto? Y tener aprendizaje continuo, por lo tanto puedo hacer incluso planes personalizados que se manden por mail, en fin. También, ¿no es cierto?, usar variables de monitoreo de salud mental, lo que estaba hablando también un poco Claudio, biomarcadores, ¿no es cierto?, sueño, estado de ánimo, alertas, recomendaciones, ejercicio de respiración, o sea, uno puede tener sensores desde los relojes, ¿no es cierto?, hasta estas plataformas, ¿no es cierto?, aquí hay esta plataforma que si la mezclamos con lo que tenemos nosotros, que es Alert Meter, que la tiene Claudia, ¿no es cierto?, con su consultora, imagínate un juego que la persona está jugando y con ese juego puede medir sus tipos de atención, podemos saber si eventualmente tiene algún problema de atención y lo podríamos mandar a una sala de Rewire VR, ¿no es cierto?, para que use y haga un poco de mindfulness y evitamos que esa persona tenga un accidente. Y la persona ni se dio cuenta, estaba jugando y en ese juego pudimos darnos cuenta que era un potencial peligro y esa persona además evitó un peligro para sí mismo y para el resto. ¿Ah? Y una cosa, imagínense, tan simple, o sea, una aplicación que está en el teléfono y luego la persona va a una salita donde tiene una lente de realidad virtual y baja su ansiedad y se queda más tranquilo. Entonces, son tecnologías fáciles de implementar y que ayudan. Y cosas más clásicas también como la programación neurolingüística, no sé, que trabaja en el tema del pensamiento, la emoción, la percepción, la acción. Podemos reprogramar cosas. La verdad es que PNL está muy asociado también a lo que podría ser la terapia cognitivo-conductual y que también que está ampliamente probada. Y también la terapia cognitivo-conductual y la visualización guiada y todo eso funciona mucho mejor cuando la persona está en estado de mindfulness. Por eso que Rewire, que es la solución que hemos ido desarrollando, mezcla, ¿no es cierto?, cómo uso la realidad virtual para aislar a la persona cognitivamente, bajarle las revoluciones, meterle en estado de mindfulness y luego, ¿no es cierto?, hacer reestructuración cognitiva a través de visualizaciones y cosas por el estilo, para quitarse, por ejemplo, creencias limitantes, que estamos llenos de creencias limitantes que nos las creemos y asumimos que el mundo es así. Y ahí viene todo lo anterior que le mostré, ¿no es cierto?, que tenemos el sistema reticulado, etcétera, y que vamos creyendo que la realidad tiene esa forma. Entonces, bueno, con la realidad virtual, como decía, podemos tener aislamiento sensorial, control de estímulos, cambio de setting. O sea, si se fijan, podemos realmente hackear el cerebro. O sea, tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten aislar el cerebro, dejarlo en un estado más tranquilo, listo para poder ser sugestionado. Usar la sugestión, usar la hipnosis, usar la PNL, usar la terapia cognitivo-conductual, reenfocar las cosas. Si sabemos, ¿no es cierto?, hacer metacognición, vamos a tomar decisiones respecto de nuestros pensamientos. Si sabemos de regulación, o sea, entonces empezamos a tener más dominio y más control. Y no es la aspiración máxima del ser humano la libertad. Cuando nos damos cuenta de esto, la pregunta es, ¿somos realmente libres? ¿Cuán libres somos realmente? ¿Ah? Ya sea de los estímulos externos, de lo que aprendimos y todo, básicamente terminamos haciendo muchas cosas de forma tan inconsciente. En cambio, si vamos tomando este poder, realmente vamos teniendo un poder sobre nosotros y sobre la realidad. Bueno, aquí hay un ejemplo un poco de lo que era el programa de Rewire VR. De hecho, ahora ya salió tenemos una nueva aplicación, una nueva versión. Creo que está el video antiguo, ¿no? Sí, claro. Ahora está más bonito y tiene un montón ya lo vamos a lanzar, así que quienes estén interesados también les va a llegar ahí la posibilidad de que sus empresas puedan hacer el piloto de Rewire y puedan en el fondo inscribirse, vamos a tener un sistema de medición, en el fondo les vamos a pedir a cambio de un valor muy bajo el que puedan medir, etcétera. Así que ahí va a llegarles más información, pero es algo bien revolucionario respecto a lo que es recaldear cerebros dentro de las organizaciones. Y finalmente, ¿no es cierto?, entender que se viene un futuro en que tenemos que estar preparados para cambios importantes, los humanos mejorados, ¿no es cierto?, que usan tecnología, la tecnología asistiva, que es toda la tecnología que asiste. O sea, hoy día no tenemos que pensar en tecnologías que reemplazan humanos, tenemos que pensar en humanos que van a ser mejorados con tecnología. Por lo tanto, si hoy día manejamos mal a los humanos que tenemos, tenemos que actualizarnos, porque ahora vamos a tener que manejar humanos que además van a estar mejorados con tecnología. Personas que usan la inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo, para tener mejores formas de hacer las cosas. Por lo tanto, ahí tenemos que estar. Tenemos que generar multifuncionalidad, viene lo que se llama el cobots, ¿no es cierto? O la convivencia con los robots. El valle de la muerte laboral, que son las personas que no alcancen a entender esto y que en el fondo no van a saber qué hacer. La multidiversidad, los profesionales fraccionales, voy a tener a lo mejor gerencias fraccionales, estos pequeños trozos, las economías colaborativas, todos estos temas de cómo funcionan los negocios los tenemos que entender si queremos realmente entender cómo el cerebro puede adaptarse a eso. Así que yo voy a cerrar aquí mi intervención. Yo ahí los que quieran ser parte de un grupo que tengo de neurohackers, y algunos que están aquí los he visto, muchos saludos. Vamos, ahí yo mando tips de neurohacking y todo eso, y bueno, y va a llegar un poco información sobre esto.